Muy buenos días a todos. Damos gloria al nombre de Cristo porque la palabra, la cual estamos escudriñando y aprendiendo y creciendo en ella, siendo perfeccionados, siendo guiados en su luz, pues es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios y el nombre es el nombre de Cristo y la presencia es la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, sea el nombre de Cristo glorificado en esta hora, en esta clase, en tu vida, en tu hogar y en este lugar donde yo estoy. Sea la presencia de Dios con nosotros, pero no solamente para que esté aquí con nosotros, sino sabiendo que está aquí, honrémosle, adorémosle y levantemos bendiciones y alabanzas a su nombre delante de la presencia de Dios. Bueno, es una invitación a alabar a Dios en todo tiempo, también en el tiempo de escudriñar la palabra. Hay que alabar a Dios y hay que darle las gracias y la gloria siempre. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 11 de julio del 2021 y tenemos por título: Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Lo repito, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y esto está basado en una cita en el Nuevo Testamento que tomaremos al final de esta clase. No está tomada de estos pasajes de Reyes o de Crónicas, pero sí está en la palabra de Dios y veremos en el contexto de Jehú por qué hemos tomado este título y esta enseñanza para nuestras vidas de parte del Señor. Muy bien, pues vamos al segundo libro de los Reyes. Hoy veremos del capítulo 8 los versículos 25 al 29, los capítulos 9 y 10 por completo, y del segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 22, los versículos 1 al 9, ahí estaremos tomando las partes los versículos que nos correspondan, en correspondencia con lo que veremos en Reyes. Solamente es ahí unos 9 versiculitos en segundo de Crónicas, pero importantes porque siempre Crónicas, como ya saben, nos añade o nos complementa o nos afirma la información. Muy bien. Pues vamos por secciones. Tenemos hoy 8 secciones que vamos a estudiar y la primera es con respecto a Ocosías de Judá, ya iremos explicando. Todas las demás tienen que ver con Jehú y las otras 7 secciones, y pues no las voy a adelantar, las vamos dando poco a poco y vamos en orden, porque necesitamos entender bien el contexto. Por eso dejé lo de Ocosías de Judá para hoy, para que no quedara como recuerden de la clase pasada, sino que lo tengan ahorita fresco, recién visto, recién estudiado, porque pues tiene relación con lo que pasará con Jehú y con Joram, rey de Israel. Bien, pues vamos a iniciar. También les ruego que tengan ahí a la mano su listita de reyes del norte y del sur, para que en cualquier comentario que yo haga con respecto a estos reyes de nombres idénticos o similares, no te pierdas, sino ubiques de quién estamos hablando, porque si entiendes bien el contexto y el personaje, pues entiendes mejor la lección, el mensaje, el objetivo por el cual estamos estudiando. Vamos a la primera sección. Esto está en segundo de Reyes 8, 25 al 29, y vamos a leer también en segundo libro de Crónicas 22, los versículos 1 al 6. Tomamos 6 de los 9 versículos de Crónicas. Repito, segundo de Reyes 8, 25 al 29 y segundo de Crónicas 22, del 1 al 6. Leemos. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, ubica, Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Está todavía reinando Joram en el norte, ¿ok? El hijo de Acab. No confundamos con el Joram que estudiamos la vez pasada del sur, que murió sin ser deseado más y con esa enfermedad de los intestinos. Entonces, ubica, este es el rey que está en el norte. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, el que acabo de describir que murió, rey de Judá. Entonces, ¿qué reyes hay en este punto? Joram en Israel y Ocosías en Judá. Va a haber una correspondencia, pues a lo mucho de un año entre estos dos, o menos de un año, pero vamos a ver que esa poca correspondencia y la muerte de ambos, pues tendrá que ver con las decisiones que ellos mismos tomaron y las cosas que hicieron fuera del orden de Dios, en el caso de ambos. Entonces ubicamos de nueva cuenta en donde estamos ahorita. Estamos con Joram como rey de Israel y con Ocosías como rey de Judá. Dice aquí, de 22 años era Ocosías, está hablando del Ocosías de Judá, cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Como te dije, solamente
reinó un año o quizá menos de un año por los hechos que leeremos en esta clase. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Ya había yo comentado en varias ocasiones que el rey Josafat de Judá, que había hecho lo recto delante de los ojos de Dios, había cometido el error de casar a su hijo Joram, el que ya murió de la enfermedad de intestinos, con una hija de Acab o una hija de Omri, de esta casa, de ese linaje, y aquí la menciona como hija de Omri, rey de Israel, con esta mujer Atalía. Tendrá una importancia, la próxima clase lo veremos, porque esta mujer, Atalía, que venía del norte, de una combinación entre sidonios y gente de Israel, un sincretismo, un yugo desigual, tendrá un impacto muy fuerte en el sur, en Judá. Pero entonces vete grabando este nombre de Atalía. Entonces esta era la esposa de Joram de Judá, hijo de Josafat, y por eso dice aquí que el nombre de su madre era Atalía, porque Ocosías era hijo de Joram de Judá, Ocosías de Judá. ¿Okay? Entonces su madre fue Atalía. Insisto, la mencionan en la Biblia porque ahí a partir del capítulo 11 veremos la importancia de esta mujer malvada, igual que su familia, que la familia de Acab y que Jezabel. 27. El resumen de Ocosías de Judá. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Entonces miramos y entendemos muy claramente lo que veíamos desde Josafat, este error de poner un parentesco y una alianza en el sentido de sangre, de parentesco con los de Israel, y mirando todo lo malo que hacía Israel, los de Judá prefirieron seguir ese camino, el camino malo delante de Dios, que hacerlo recto como habían hecho el rey Asa y como había hecho el rey Josafat. Ya miramos la vez pasada que Joram de Judá, esposo de Atalía, había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, muy mal rey y nada querido en Judá, y ahora su hijo Ocosías seguía en esos mismos caminos. Ahorita vemos en Crónicas por qué él siguió esos caminos, ahí está explicado. Pero aquí deja muy claro que siguió en los caminos de la casa de Acab. ¿Qué era lo que hacían en la casa de Acab? Pues adorar a dioses falsos, además de practicar el pecado de Jeroboam, los becerros de oro, el sacerdocio falso en Betel, en Dan. Acuérdate que en la casa de Acab, por causa de Jezabel, que era de Sidón, habían traído a Baal, a Acera, y estaban practicando abominaciones y pervirtiendo todo lo que Dios había enseñado y quebrantando de todas las formas posibles, traspasando, profanando la ley de Dios. Entonces eso es andar en los caminos de la casa de Acab. Por eso dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, igualito que los del norte, siendo un rey del sur, siendo descendiente de David, porque todos los reyes del sur fueron descendientes de David. Pues no le importó el testimonio, el ejemplo de David, de Asa, de Josafat, y él prefirió seguir los caminos de los reyes del norte, aunque Dios, ya vimos con Eliseo, castigaba grandemente con guerra, con hambre, con escasez, con falta de lluvia al reino de Israel, pues los de Judá preferían andar en sus mismos caminos. Todo esto ya lo hemos comentado. Seguimos, 28 dice, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad. Entonces se juntó con el pariente del norte, Joram de Israel, Joram el hijo de Acab, y se fueron a recuperar Ramot de Galad, o a resguardarla, más bien en este punto, a resguardar Ramot de Galad. Recuerda que esta zona al otro lado del Jordán, hacia el oriente, al norte, estaba siempre en el deseo de los sirios y de otros pueblos, y siempre era una zona que estuvo en guerra, en conflicto. Recuerda que toda la zona donde del otro lado del Jordán al oriente se ubicaron las primeras 3 tribus, que es Rubén, es Gad y es la media tribu de Manasés. Pues el hecho de estar del otro lado del río en un sentido los tenía desprotegidos,
en el sentido de militar del hombre, pero sabemos que si Jehová los guardara, si ellos hubieran estado en rectitud delante del Señor, aunque estuvieran del otro lado del río y lejos, el Señor los guardaría. Pero sabemos que ellos habían traicionado al Señor como parte de las tribus del norte, de las tribus de Israel. Entonces estaban lejos, estaban desprotegidos y era una zona que constantemente sufría ataques, sobre todo de las naciones del norte. Y miramos este personaje, el cual fue ungido por orden de Dios a través de Eliseo, y le había dado Dios antes la orden a Elías, también eso lo vimos. Hazael, rey de Siria, ya está Hazael, el cual sabemos porque Eliseo lloró cuando lo ungió, cuando le dijo que él iba a ser rey, porque sabía Eliseo todo el mal que le haría a Israel y al pueblo de Israel. Pues ya estaba este Hazael por rey de Siria, y entonces fue a la guerra Joram de Israel de la mano de Ocosías de Judá, de su pariente, de su primo, y los sirios, en guerra contra los sirios, y dice ahí al final, y los sirios hirieron a Joram, al rey de Israel. Y el rey Joram se volvió a Jezreel. Recuerda que Jezreel y Samaria estaban pegaditos. Samaria era desde donde Acab vio ese monte de Semer, la viña de Nabot, que estaba en Jezreel precisamente. Entonces era ahí mismo. Regresó a la capital, por así decirlo, regresó a Jezreel para curarse de las heridas, dice, que los sirios le hicieron frente a Ramot. Entonces le ganaron y aún salió herido el rey Joram cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías de Judá, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Entonces, este es un punto en la historia en que los dos reyes primero estaban juntos haciendo guerra en Ramot, y ahora están juntos en Jezreel porque está visitando el rey Ocosías de Judá a su pariente Joram de Israel, porque estaba mal herido o enfermo. Muy bien, vamos a leer lo que nos dice segundo libro de las Crónicas. Leemos del segundo libro de las Crónicas 22, versículos 1 al 6. Y dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram, Joram de Judá, el que murió de la enfermedad de intestinos, a Ocosías, su hijo menor. Ahora ya sabemos que era el único hijo que había quedado, porque si ves ahí en el mismo capítulo 21 de Crónicas, habíamos visto que Dios se enojó contra Joram de Judá, y entonces le llegó esta carta del profeta Elías, y una de las cosas que decía era que iba a venir plaga sobre su casa, su mujer, sus hijos, y sabemos que esto se cumplió levantándose los filisteos y sobre todo los árabes y los etíopes, y vinieron para atacarlos, y se llevaron y a sus mujeres y a sus hijos y los mataron. Entonces, esto ya lo habíamos visto, pero te lo recuerdo. Entonces, pues no había mucha opción. Dice ahí que los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Pues era el único que quedaba, el único que podían poner. Y lo explica lo que yo dije, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Bueno, entonces en realidad no lo pusieron los habitantes, solo lo ratificaron porque era el único que quedaba en la línea de ese reino, de esa casa. 2. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. Aquí quiero hacer el comentario, por si alguien lo notó al leer, que leímos en Reyes que era de 22 años y reinó un año, y acá dice que de 42 y reinó un año. Entonces, el dato que es correcto es el que está en Reyes, porque recuerda que Joram murió de 40 años. Empezó a reinar de 32, Joram de Judá, y 8 años reinó, los últimos 2 enfermo, y murió, por lo tanto, pues 32 más 8, 40. Entonces no puede ser que su hijo fuera 2 años mayor que él, ¿verdad? Después de su muerte. Entonces la edad correcta es la que está escrita en Reyes. Recuerda que Crónicas tenía mucho que ver con la labor de escribas, de copistas que les llamaban, y hay esta diferencia aquí, pero en Reyes nos deja muy claro, y el propio contexto, que la edad de Ocosías era de 22 años, y además pues era el hijo menor de este rey. Entonces todo eso nos lleva a entender que esa era la edad correcta, 22 años y no 42, y reinó un año en Jerusalén. Y dice, seguimos leyendo el 2, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, igual que nos había dicho acá en Reyes. También él anduvo
dice también, porque su papá Joram, pues así fue, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, y nos da la razón, pues su madre, ¿quién era su madre? Atalía, le aconsejaba a que actuase impíamente. Entonces, aquí es una cuestión no solo de un parentesco, sino directamente su madre. Pero, como los apóstoles dijeron, está escrito en Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un ejemplo claro de eso. Tanto Joram como Ocosías conocían la ley de Dios y tenían el testimonio de David, de Salomón, tenían el testimonio de Asa, de Josafat y todo lo que había sucedido anteriormente y que tenían ellos en las escrituras, en el libro de la ley, y que conocían del Dios vivo y todopoderoso, ¿verdad? Pero él prefiere escuchar el consejo impío de su madre, dice que le aconsejaba a que él actuara impíamente. Entonces, en esto seamos claros que nosotros debemos ser pues conocedores de la palabra de Dios, debemos ser gente que escudriñe y que ore también, y porque muchas veces de gente cercana a nosotros, y aún quizá a veces tan cercano como este caso, una madre, podemos recibir cosas que nos llevan a actuar impíamente, y esa es la parte donde nosotros tenemos que decir, pues te amo o te respeto, pero es necesario que yo obedezca a Dios primero, y lo que tú estás pidiéndome o lo que quieres que haga es una conducta impía, es una conducta pecaminosa que me aleja de Dios, y yo no voy a ir por ese camino, y Dios pues va a honrar esa parte, ¿verdad? Es difícil para muchos, a veces yo le he platicado con gente que en sus hogares no son los únicos cristianos o sus padres no son cristianos, y es difícil porque dices, pues también la palabra me enseña que tengo que ser obediente, sujeto, ¿verdad? A la instrucción de mi padre, de mi madre, pero el conocer la palabra nos hace entender que hay cosas que están totalmente fuera de la voluntad de la palabra de Dios, y que nosotros entonces debemos y con firmeza hablar la verdad y decir esto no lo haré. Por ejemplo, no me voy a inclinar delante de los ídolos por causa de la tradición o de la educación familiar, porque yo solo me inclino, doblo mi rodilla, solo adoro a Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, al único Dios vivo y todopoderoso. Entonces hay cosas en donde pues sí, tendrá que haber en nosotros esa firmeza, habrá lucha, habrá aún quizá vituperio, habrá a veces aún separación, pérdida de algunas cosas, pero para nosotros debe ser primero el Señor Jesucristo. Y el propio Señor Jesús dijo que por causa de Él, en las propias familias a veces habría división, pero por causa de Cristo, no por causa de rebeldía, porque entonces es al revés, la rebeldía, la desobediencia es pecado. Aquí no estás actuando en rebeldía, sino estás actuando en obediencia a Dios. Pero sé que son asuntos difíciles, el Señor siempre a alguien que pudiera estar en esta posición le dé sabiduría y le dé revelación, le dé las palabras y le ayude, porque este tipo de situaciones en particular siempre son muy, muy complicadas. Pero aquí estamos hablando de un rey que tenía autoridad, de un rey que estaba en la posición más alta dentro de su pueblo, aún por encima en ese sentido de su madre, de un rey que tenía por obligación el conocer, leer todos los días y conocer la ley de Jehová para vivirla y para enseñarla a otros. Él tenía que haber sido ejemplo, y en lugar de convertirse a ellos, pues haber hecho que ellos se convirtieran a Jehová. Pero no fue así, porque dice que él oía lo que su madre le aconsejaba para actuar impíamente. Y al hacer esto, pues ¿qué pasó con Ocosías de Judá? Dice el 4, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, de Joram, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Qué consejo estamos recibiendo? Un consejo para vida, un consejo para bien, un consejo para bendición. Ese solo va a venir si es el consejo de Dios, si es el consejo de la palabra, o estamos recibiendo un consejo para impiedad y que finalmente es un consejo para perdición. Entonces, sé sabio y evidentemente sé un conocedor de la palabra de Dios cada día más, para que los consejos que recibas o quien se quiera acercar a darte un consejo
Si tú buscas, pues busca el consejo de Dios. Si alguien te da un consejo, examina si es el consejo de Dios o si este consejo te está llevando a impiedad y a perdición, porque el Señor no dará por inocente al culpable. 5. Y él anduvo en los consejos de ellos, o sea, él prefirió esos malos caminos de impiedad y perdición. Y uno de esos consejos fue ir a la guerra con el primo. Y veremos que esto le va a costar la vida. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, asunto que ya leímos en Reyes, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Y llega al mismo punto, dice, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Entonces llegamos al mismo punto de la historia. El rey Joram, herido, malherido, está ahí en Jezreel, el rey de Israel, Joram, y el rey Ocosías de Judá está allí acompañándolo. Y en ese contexto, ahí ubícalos, vamos a ver. Regrésate por un momentito al primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 15, vamos a leer 15, 16 y 17. Primero de Reyes 19, 15, 16 y 17. Esta fue una instrucción de Dios a Elías en el monte Horeb. Y le dio Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Este ungimiento lo cumplió Eliseo, ¿verdad? Y ya es Hazael rey de Siria. Pero luego dice el 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Había un segundo ungimiento que no ha sido cumplido. Y el tercero dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Esto sí lo hizo directamente Elías. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. ¿Ok? Entonces, esa fue la instrucción de esos tres ungimientos. El de Eliseo lo cumplió Elías, el de Hazael en Siria lo cumplió Eliseo, y ahora vamos a ver el de Jehú, y es precisamente el punto al que vamos a entrar. Por eso vemos este antecedente que va a ser cumplido para que él sea ungido por rey sobre Israel, Jehú, hijo de Nimsi. Vamos a 2 Reyes 9, esta es nuestra segunda sección. Es el ungimiento y la misión de Jehú como rey de Israel. ¿Ok? Entonces, muy bien, la primera sección pues era la relación de Ocosías de Judá y de Joram de Israel. Eso ya lo vimos. La segunda sección, el ungimiento y misión de Jehú como rey de Israel. 2 de Reyes 9, del 1 al 13. Leemos. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Entonces no fue Eliseo directamente a realizar este ungimiento, sino envió a uno de los profetas que caminaban con él. Le da una redoma llena de aceite y lo envía ¿a dónde? A Ramot de Galad. ¿Qué había habido en Ramot de Galad recientemente? Pues la guerra contra los sirios. Veremos que Jehú era un hombre de guerra que había estado presente, lo veremos, como general o como parte del ejército desde tiempos de Acab. Esto lo veremos, era un hombre de guerra. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Aclaro, dicen hijo de Josafat, hijo de Nimsi, para que no se confunda con el rey Josafat de Judá. Josafat, ya vimos que fue rey de Judá y dos de sus descendientes han sido reyes ya. Los hemos visto, Joram de Judá y Ocosías de Judá, que es el rey actual. Pero no te confundas. Es otro Josafat, por eso aclaran hijo de Nimsi, y en la cita anterior que leímos solo decía hijo de Nimsi, otras citas que veremos dicen hijo de Nimsi. Entonces no confundas, porque además si hubiera sido hijo de Josafat, del rey de Judá, pues habría sido rey en Judá, y aquí lo van a ungir por rey de Israel. Es otra casa, es otra familia con un nombre idéntico, no confundas. Cuando llegues allá verás allá a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová. Es decir, lo envió con una misión a este profeta para ungir a Jehú. Yo te he ungido por rey sobre Israel, que fue lo que le había dicho Elías, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Esta fue la instrucción de Eliseo a este joven profeta. Donde dice joven, aquí en el siguiente versículo. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galad.
obedeció lo que su maestro le indicó. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, los principales, los jefes. Te digo que entonces este Jehú era uno de los generales principales de guerra. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Todos eran príncipes. Y él dijo: a ti, príncipe, lo ha de haber señalado. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. El Espíritu Santo usó a este profeta joven enviado por Eliseo para este ungimiento, y el Espíritu Santo revela y habla y pone más palabras en la boca de este joven, porque Eliseo solo le había dado la instrucción de ungirlo y de echarse a correr. Yo te he ungido por rey sobre Israel, y le dice tras de eso: huye y no esperes. Sin embargo, aquí vemos en el 6 que él cumplió lo que su maestro le indicó. Así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Haciéndole claro, porque a pesar de tanta maldad y tanta perversión y desviación, Israel es pueblo de Jehová y sigue siendo pueblo de Jehová, y quería el Espíritu a través de este profeta que Jehú entendiera esto. Y le añade, le dice más este varón, y todo lo que le dice es ahora la misión. Ya no solamente es el ungimiento de Jehú, sino la misión por la cual él estaba siendo ungido como rey de Israel. Y le dice: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Recuerda que Jezabel se había dedicado a matar a los profetas de Jehová, y el mayordomo de Acab había escondido a 100 de ellos en cuevas. Y perecerá toda la casa de Acab, toda, y destruiré de Acab todo varón, todo. Fíjense la instrucción que le está dando: así al siervo como al libre en Israel. Todo aquel que esté ligado a la casa de Acab va a perecer. Esa es la misión de Jehú de parte de Dios. 9. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías. Miramos entonces que Dios, ya sabemos, había desechado 2 casas previas: la casa de Jeroboam, que solo fue él y su hijo que reinaron; la casa de Baasa, igualmente él y su hijo. Después vino Zimri, que mató a Ela, y tras de esto viene Omri. Esta es la tercera casa, es la casa de Omri, Acab, y sus 2 descendientes, Ocosías y Joram, que eran hijos suyos. Toda esta casa es, dice el Señor, como las otras 2 que deseché, esta tercera casa que ha reinado en Israel también la voy a desechar. Y en el entendido que Jehú estaba siendo ungido por rey de Israel de parte de Dios, pues se entiende que esta es la 4ª casa que va a reinar en Israel. Ya comentaremos más hasta dónde va a llegar esta casa al final de estos pasajes y por qué razón. Pero por lo pronto el Señor está diciendo: yo ya había desechado esta casa, se lo dije a Acab, pero recuerda que Acab se humilló, rasgó sus vestidos cuando oyó estas palabras de parte de Elías, de parte de Jehová a través de Elías. Y Dios le dice: mira, por cuanto se humilló, no lo voy a hacer en su tiempo de vida, sino en el tiempo de su hijo. Y el rey que está ahorita en Israel, Joram de Israel, es hijo de Acab. Entonces se estaba cumpliendo exactamente lo que Dios habló a través de Elías. Y también lo que sigue en el versículo 10. Y a Jezabel, que era la esposa de Acab, también esto lo había profetizado Elías, ahorita lo leemos: la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y entonces ahora sí, dice, enseguida abrió la puerta y echó a huir. Pero habló todo lo que el Espíritu le puso que hablara. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Así veían a los profetas, y como locos. Alguna vez yo vi aquí, se comentó en una clase, que el término loco y el término profeta se parecen en hebreo, pero yo dejo claro eso, que no es lo mismo loco que profeta, porque muchos profetas dicen que están locos, ¿verdad? Y no es lo mismo, aunque en hebreo los términos se parezcan, no son el mismo término, Nabí, profeta, que el término para loco. No es el mismo término, porque alguna vez se dijo es el mismo término, y aquí lo que quisieron decir es ¿para qué vino a ti aquel profeta? ¿No? Pero no es el mismo término, y los traductores pusieron lo correcto: ¿para qué vino a ti aquel loco? Ya si estos príncipes
consideraban a los profetas o a Eliseo y a los hijos de los profetas como locos por causa de lo que Dios hacía a través de ellos y de los mensajes que traían, pues eso es diferente. Y dice, y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras, como diciendo, pues ya saben estos profetas, ¿no? Como que no les quería decir Jehú qué le había dicho, pero pues no le creyeron. Y dice el 12, ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló, diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. ¿Esto era verdad? Sí, esta es la verdad. Dios habló esto, el profeta habló esto, Jehú estaba diciendo la verdad. ¿Y qué pasó? Entonces cada uno, y es importante saber quién lo estaba apoyando, los príncipes del ejército, todos los militares, los que tenían el poder en el sentido de militar, de caballos, de hombres, pues fueron los que lo apoyaron. Dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. ¿Por qué razón lo hicieron ellos? Por la razón que cada uno pudiera haber tenido, no la sabemos, pero lo que queda claro es que confirmaron algo que venía de parte de Dios. O sea, Dios ya había determinado esto. Si ellos lo hicieron por una conveniencia, pues preferimos a este de rey que al otro, o si lo hicieron en un sentido usados por el Señor, pero esto ya era algo determinado de parte de Dios. Muy bien, entonces miramos el ungimiento y la misión de Jehú como rey de Israel. Ya vimos quién lo ungió, cómo lo ungió, y la misión también queda muy clara. Se resume en, vas a terminar con toda la casa de Acab y todo lo que esté ligado a la casa de Acab. Parientes, hijos, siervos, Jezabel, todo lo que esté ligado a la casa de Acab, vas a terminar con él. Y yo solamente lo único que noto, que, lo veremos para la próxima clase, que no sabemos por qué Jehú no ejecutó la muerte, es de Atalía. Pero bueno, eso lo veremos la próxima clase. Pero toda la instrucción era acabar con toda la casa de Acab. Vamos a la tercera sección. En esta sección, Jehú comienza a hacer esta misión que Dios le mandó. Él ya ha sido ratificado o aceptado como rey de Israel y él pues se cree en esta posición, se entiende que está ya en esta posición y como rey de Israel dice, pues ahora tomo esa autoridad y voy a cumplir esta misión de parte de Dios. Ojo, estamos hablando de un rey de Israel, de un rey del norte. Y ahorita todavía está el otro rey, Joram, vivo. Y ese es el rey, digamos, que a los ojos de los hombres oficialmente seguía siendo el rey, aunque estaba ahí herido en Jezreel, seguía siendo el rey. Pero delante de Dios ya había habido un cambio de casa y de reino, y era Jehú el rey de Israel. Y vamos a ver que en este inicio él toma esta misión que Dios le mandó y la cumple. El primer rey de Israel que parece, así lo voy a dejar, parece que va a cumplir lo que Dios le mandó. Pero ahorita veremos si sí o si no o cómo fue. Vamos a la siguiente sección, Segundo de Reyes 9 del 14 al 26. Este es el primer paso y es Jehú viniendo a matar al que está ahorita por rey. Pues claro, tenía que empezar por ahí, a Joram de Israel, que era de la casa de Acab. Muy bien, entonces vamos a leer. Así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Y este paréntesis nos da el antecedente que ya leímos al principio. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria, pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Bueno, todo eso ya lo vimos al principio, pero aquí lo vuelve a aclarar en ese paréntesis. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. Entonces bajó a Jezreel este Jehú precisamente para cumplir este primer paso, esta primera parte de su misión. 16 dice, entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel porque Joram estaba allí enfermo. ¿Y quién estaba con él? Ocosías de Judá. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Los dos reyes de Israel, en el sentido norte-sur, ahí estaban en el mismo lugar. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y
como te digo, era un hombre de guerra, de haber venido pues con una división o con mucha gente en caballos, todo, pues venía una tropa, me imagino a lo lejos veían cómo levantaba el polvo, ¿verdad? Y dijo, veo una tropa, y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga, ¿hay paz? Porque a veces pues venían con un mensaje de paz o a veces con un mensaje de guerra. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo, como dándole a entender a lo que iban, y si no quieres pues recibir consecuencia de lo que vengo a hacer, mejor vuélvete conmigo, júntate, ponte de este lado. Y eso hizo el mensajero, porque dice, el atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve, se quedó, entendió la intención. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo, lo mismo que al otro, y también lo convenció. Quizá después de 2 veces, Joram pues debió haber discernido y entendido qué es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Sin embargo, no, continúa. El atalaya volvió a decir, también llegó a ellos y no vuelve. Pero el atalaya ya reconoció conforme se acercaran, dice, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Era conocido entonces Jehú por ser un hombre de guerra, pero muy impetuoso, muy valiente, muy atrevido. Y venía, se entiende, con todo, ¿verdad? A toda velocidad, a todo galope para cumplir su propósito. Venía impetuosamente. Y de nueva cuenta, pues Joram no entendió. Entonces dice el 21, entonces Joram dijo, unce el carro. Ya les he dicho que uncir es poner los amarres, o en el caso de un caballo, pues ponerle la silla y todo lo necesario para poder cabalgarlo. Y en el caso del carro, pues unirlo a los caballos. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Ándale, primo, vente, vamos a ver qué quiere Jehú. Pues ahorita van a ver qué quiere. Cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. No es casualidad, veremos que sea en este lugar. 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Pues ya van 3 veces que no parece que hay paz, pero bueno, él vuelve a preguntar. Y él respondió, muy claro y muy contundente Jehú, ¿qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces entendemos que Jehú, y no solo él, Jehú entendía todo lo que se practicaba en Israel. Él sabía, pues bueno, él había sido cercano, ya veremos aún de Acab, y él entendía todo lo que se estaba haciendo, y que lo que Jezabel, esposa de Acab, madre de Joram, había hecho, pues eran fornicaciones, en el sentido quizá también material, físico, pero sobre todo en el sentido espiritual, y sus hechicerías. Aquí está, porque alguien me preguntó de otra clase que de dónde sacaba yo que Jezabel es hechicera, dije yo que era bruja. Bueno, aquí está también, si lo decían las otras citas, aquí está escrito sus muchas hechicerías. Entonces no hizo una, hizo muchas. Sí era hechicera esta mujer, claramente tomada de Satanás y de las tinieblas. Entonces Jehú nos da a entender en este contexto diciendo, no puedo tener paz contigo porque tú estás haciendo las cosas que Dios abomina. Entonces miramos un celo, miramos en el corazón de Jehú que había ahí algo de parte de Jehová en él, y en él para con el Señor, para con Jehová, de decir, yo no voy a aceptar, y entiendo por qué tengo que destruir la casa de Acab, entiendo por qué tengo que matar a Joram y a Jezabel, lo entiendo porque estos fornican y hacen abominaciones contra Jehová. Joram, cuando escucha esto, y este comentario lo hice para que entendamos lo que sucede con Jehú, o lo que había en el corazón de Jehú, y podríamos decir, pareciera que hay por primera vez un rey en Israel que está haciendo las cosas bien delante de Dios. Bueno, hasta ahorita eso es lo que parece ser. 23. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías, córrele, manito, porque nos viene a matar. Pero Jehú, pues ya lo tenía ahí cerquita, y además era hombre de guerra,
ha de haber tenido muy buen tino, entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, donde puso el ojo puso la flecha, y él cayó en su carro, allí murió entonces Joram de Israel. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán. Entonces fíjate, este era general porque estaba arriba de un capitán, pero este Bidkar había sido su compañero, verás cuándo. Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: Jehú y Bidkar presenciaron lo que está escrito en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, lo que conocemos famoso como Acab y la viña de Nabot. Pues él vio todo lo que sucedió ahí, como Nabot no le quiso dar la viña, como Acab hizo su berrinche, como Jezabel y fingió cartas a nombre de Acab para que a estos hombres les levantaran falsos testigos y los apedrearan y los mataran a este hombre, a Nabot, y para quedarse esa viña, esa heredad, y que, como yo te dije, eso fue lo que firmó la sentencia de muerte de Acab y que fuera desechada esa casa. Bueno, pues todo eso Jehú y Bidkar, como parte del ejército que estaba ahí cerquita de Acab, lo presenciaron y oyeron aún las palabras la sentencia de parte de Jehová sobre él, es decir, oyeron al profeta Elías. 26, ¿cuál fue esta sentencia? Que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Este detalle a mí me sacude porque habíamos entendido que habían matado a Nabot, pero no había yo entendido, o en las clases que vimos anteriores, no había yo entendido que también habían matado a sus hijos. No sabemos si en el mismo momento, porque lo que está ahí narrado en 1 Reyes 21, dice nada más al final del versículo 13, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Pero este pasaje dice que Jehú y Bidkar fueron testigos de estas palabras porque Acab y a través de Jezabel habían dado muerte a Nabot y también a sus hijos, y la sangre reclamaba esto delante de Dios. Dijo Jehová: y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Ahorita lo leemos. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Leemos, aunque después veremos completo, 1 de Reyes 21, 19. Y esto fue Dios diciéndole a Elías que se lo dijera a Acab. 19. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces todo esto, Jehú y Bidkar fueron testigos de esto que ya había sucedido hace tiempo, y él entendía que eso que Dios había dicho, ahora a través de él se tenía que cumplir. Y entonces el cuerpo de este Joram de Israel, hijo de Acab, el último rey de esta casa, lo avientan ahí al extremo de la heredad de Nabot para que se cumpliera lo que Dios había dicho, que ahí mismo en donde había sido derramada la sangre de Nabot, ahí mismo fuera derramada la sangre de la casa de Acab, en este caso su hijo Joram. Muy bien, vamos a la siguiente sección, la cuarta, segundo de Reyes 9, del 27 al 29. Pues ¿quién andaba por ahí por andar de compadrito con el primo? Por andar de amiguito. Dios ya le había advertido y amonestado a Josafat a través de un profeta diciéndole: esto que has hecho no fue grato delante de mis ojos. Esas alianzas que tú has hecho con Acab y tu amistad con Ocosías y el hacer esas naves, no me ha agradado, Josafat, y voy a quemar esas obras que no me gustan, porque tú has sido recto delante de mí, y esas cosas que no son rectas las voy a quemar, las voy a destruir. Bueno, Ocosías, siendo en este caso nieto de Josafat, conocía estas cosas y estaban escritas las crónicas de los reyes. Él tenía que haber leído y haber temido y decir: yo no tengo que andar en esas alianzas por parentesco con el impío. Pero ahí andaba, y esto le va a costar la vida. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto,
Y lo siguió Jehú diciendo: herid también a este en el carro. Él no era de la casa de Acab, pero se comportaba y seguía los caminos de la casa de Acab, pues acabó con el mismo fin que la casa de Acab. ¿Quieres lo de Acab? Tienes lo de Acab. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Crónicas lo narra un poquito diferente, ahorita lo leemos. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Bueno, como te digo, solo hubo un año de correspondencia. Estamos mirando en este momento que se acaban de quedar sin reyes los del norte y los del sur. Por malas decisiones y hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, se acaban de quedar sin cabeza el reino de Israel, para la cabeza que ellos conocían, por supuesto, porque ya estaba Jehú ungido, pero se acaban de quedar sin rey en el norte y se acaban de quedar también sin rey los de Judá. Yo creo que los de Judá decían: ¿qué hacía el rey allá? Si él es rey acá, ¿qué hacía allá? Pues bueno, ahora por andar allá, este sí se murió. Acuérdate que a Josafat casi le cuesta la vida, pues a este sí le costó la vida andar saliendo a la guerra y andar visitando al pariente impío. Bueno, vamos a leer como nos lo narra Crónicas, segundo de Crónicas 22 del 7 al 9. Ok, ahora fíjate, habíamos leído en el 6 que descendió Ocosías de Judá a visitar a Joram de Israel, porque estaba enfermo, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Y lo digo eso porque el 7 comienza diciendo: pero esto venía de Dios. Entonces Dios había determinado también la muerte de Judá, de Ocosías de Judá. También Dios había determinado su muerte, porque alguno podría pensar, pues Jehú se extralimitó, pero no. Aquí está muy claro, en Crónicas dice: pero esto venía de Dios, para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram. También se cansó Dios de un rey. Al anterior que hizo lo malo en Judá le dio 8 años, a este ya nada más 1, porque seguían tentando al Señor, seguían blasfemando, seguían profanando todo lo que era santo delante de Dios. Pues Dios dijo: a este ni el año llega. Y Dios había determinado que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara a la familia de Acab. Se confirma entonces: Jehú fue ungido de parte de Jehová con la misión, el propósito de exterminar la familia de Acab. ¿Ok? Y eso estaba cumpliéndose. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá. Fíjate. Y a los hijos, esto ya lo leeremos, y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías. Esto del 8 ahorita lo comento porque lo vamos a leer en Reyes. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá. O sea que ahí andaban pegados los de Judá con los de Acab, en sus ídolos, en sus abominaciones, en su contaminación. Allá andaban pegados los príncipes de Judá. Dice: y los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías. Ese detalle nos va a servir ahorita en Reyes. Y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, acá nos decía que se había ido a Megiddo, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron. Acá en Reyes nos decía que pues estaba herido y se había escondido y murió. Acá nos da el detalle que lo hirieron, se escondió en Megiddo, aquí dice que en Samaria, y cuando lo hallaron, pues lo trajeron a Jehú para pues rematarlo, ¿no? Y terminar de hacer que este hombre muriera. Dice: y le mataron y le dieron sepultura. Y combinando con Reyes, pues lo entregaron a sus siervos para que fuera sepultado en Jerusalén, porque dijeron: es hijo de Josafat, bueno, nieto en realidad, pero era de esa línea, de esa descendencia, quien de todo corazón buscó a Jehová. Entonces fíjate cómo Jehú de nueva cuenta demuestra que era temeroso de Dios. Primero, porque habíamos visto que él consideraba fornicaciones y hechicerías lo que se estaba haciendo en Israel y que eso estaba en contra de Jehová. Y segundo, aquí está diciendo: voy a honrar no a sino a Josafat, que hizo lo recto y que de todo su corazón buscó a Jehová. Entonces les entrego el cuerpo y honrenlo, entiérrenlo allá en Israel, porque es hijo de rey. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Y eso era importante para la próxima clase. ¿Por qué la casa de Ocosías no tenía fuerzas? Pues número 1, su papá Joram, hijo de Josafat, mató a todos sus hermanos, es decir, a todos los tíos de Ocosías. Ya no había tíos. Su propio papá se encargó de matarlos a todos. Y Ocosías mismo
todos sus hermanos habían muerto por el ataque de los árabes, de esas bandas armadas que habían llegado. Entonces no había tampoco hermanos suyos que pudieran reinar. Y leímos arriba que como andaban con la casa de Acab, pues les tocó cuello junto con los de Acab a los hijos, a los príncipes de Judá y a los sobrinos, a los hermanos de Ocosías. Entonces, en esencia, Jehú se despachó a todos o prácticamente a todos. Y por eso, pues, ¿quién quedaba? ¿No? Ya veremos, con lo de Atalia no me adelanto quién quedó, pero la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Pues no, ahora sí que solitos se pusieron la soga al cuello porque su propio papá exterminó parte de la familia y por causa de su papá Dios mató a muchos otros en esas incursiones armadas de los árabes. Pues no, ya no tenía fuerza y esto lo aprovechará Atalía, pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Muy bien, eso es lo que nos añadió Crónicas. Entonces ya miramos que también Jehú mata a Ocosías de Judá. Quinta sección. Jehú continúa cumpliendo su misión. Jehú mata a Jezabel, a la esposa de Acab, mamá de Joram de Israel. Leemos del 30 al 37, Segundo de Reyes 9, del 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, pues lo quiso encantar, lo quiso hechizar, porque el antimonio que ahorita vamos a leer ahí, ese se usaba a manera de maquillaje, lo quiso seducir. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana, pues a ver si haciéndole ojitos me perdona la vida. Pero venía impetuosamente y con un orden de Dios, no le iba a funcionar. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Lo amenaza, porque recuerda que Zimri mató a Ela, y a los 7 días Omri lo mató a él, y fue Omri en realidad el que se quedó como rey de Israel. Entonces a Zimri pues no le fue bien matando a su señor, pero habíamos leído que Zimri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este Jehú no era Zimri, estaba viniendo a cumplir algo de parte de Dios. Entonces no dejemos que las palabras de alguien impío que nos quiere engañar o que nos quiere confundir tengan peso cuando estamos cumpliendo algo de parte de Dios. Hay situaciones que no son idénticas, ¿verdad? A veces te dicen tus parientes: ay, es que tu tía tal acabó divorciada y bien amargada, y pues tú vas a acabar igual si no haces lo que yo te digo. O sea, entonces no recibamos ese tipo de palabras en donde quieren hacer dos situaciones que son diferentes, las quieren hacer como si fueran la misma. Entonces lo amenaza a ella y le dice: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Pero Jehú esto le hizo, como dicen aquí en México, lo que el viento a Juárez. O sea, ni lo despeinó ni le preocupó. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Dirigiéndose a los que estaban ahí con Jezabel, y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Entonces sí lo apoyaron. Los eunucos no han de haber querido a Jezabel para nada. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló, por si las dudas. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: fíjense qué frialdad, ¿verdad? Ya, aquella la maté, pero tengo hambre. Ahorita salgo a ver qué hago con el cuerpo. Id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Sí, es cierto, era hija del rey de Sidón, y solamente como una cuestión de ese respeto a un rey la iban a enterrar, pero Dios ya había determinado otra cosa. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Uf, muy tétrica la escena. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita. Jehú, como te dije, había sido testigo de esto, pero además retuvo la palabra de Jehová. Era conocedor de la palabra y la retuvo. Él sabía lo que Dios había hablado a través de Elías, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Él oyó y guardó esto que Dios había hablado a través de Elías, y por eso no le dio miedo cumplirlo. Cualquiera diría: qué mano tan firme este cuate, y qué frialdad de corazón para cometer estas muertes o matar a esta gente, y como que ni le pesó, se fue a comer y a beber. Lo que pasa es que él sabía que esto era de parte de Jehová, y entonces
no estaba él haciendo algo malo, sino estaba obedeciendo a Dios. Aún en esto, muchos no lo alcanzan a entender, pero tú sabes que estas cosas solamente espiritualmente las alcanzamos a entender, guiados y con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural sencillamente va a pensar que esto es locura y que es homicidio, pero no es así. Muy bien, entonces te doy la referencia, ahora sí voy a leer completo primero de Reyes 21, del 20 al 24, que es todo lo de Acab y Jezabel. Lo de Jezabel está en el 23, pero leo completo, primero de Reyes 21, del 20 al 24. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, y se cumplió. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Y te leo nada más abajo en el 29, porque se cumplió hasta este momento. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y esto es lo que estamos leyendo ahorita. Entonces, en verdad, Jehú conocía y estaba siendo un instrumento de parte de Dios para pues destruir a los que habían contaminado, desviado y hecho toda clase de mal en contra de Jehová y en el pueblo de Israel, en medio del pueblo de Israel, que era pueblo de Jehová. Vimos en el ungimiento de Jehú que así le dijo: pueblo de Jehová. Te ungí por rey de Israel, pueblo de Jehová. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente sección, en el capítulo 10. Segundo de Reyes 10, del 1 al 17. Jehú continúa porque el matar al rey y a Jezabel, pues no era exterminar la casa, y él había sido mandado a exterminar toda la casa. Qué tremenda misión, pero él la cumplió. O vamos a ver cómo le fue. Jehú mata a la casa de Acab, hijos, parientes y siervos. Segundo de Reyes 10, del 1 al 17. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, ese dato no lo sabíamos, o sea que no solo los que fueron reyes, tenía un montón de hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, entonces todo da a entender, después dice que eran varones, pero que eran jóvenes, en general todos estos eran varones jóvenes, tenían todavía maestros, ayos. Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor. Les dio la oportunidad Jehú: a ver, acabo de matar al rey Joram, pero pues ahí están un montón, 70 hermanos suyos, escojan al mejorcito, pónganlo por rey y nos agarramos a ver si es cierto, a ver a quién determinó Dios que es rey de Israel, ¿verdad? Les puso un reto, ¿verdad? Les doy oportunidad, pongan al que ustedes digan para que no digan que yo usurpé y peleen por la casa de su señor. Pero, dice el 4, pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí 2 reyes no pudieron resistirle, refiriéndose a Joram de Israel y a Ocosías de Judá. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: se rindieron, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Lo están reconociendo entonces como rey también a él. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Se las voltea: ah, bueno, entonces ustedes son los que me van a ayudar, si son mis siervos, si me van a obedecer, a exterminar la casa de Acab. Y entonces la prueba de su obediencia y de su sujeción a mí es que me van a traer la cabeza de estos 70. 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que les dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana.
Otra escena bastante fuerte, bastante tétrica, pero lo hizo con un propósito. 9. Venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, para que tampoco otra vez el pueblo dijera, este usurpó. Dice, vosotros sois justos, como diciendo, pues juzguen el asunto. He aquí, yo he conspirado contra mi señor. O sea, yo fui el que maté a Joram, se hace responsable. Y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Porque él no fue, ¿verdad? Sino los propios que criaban a estos 70 y que los cuidaban, son los que le dieron muerte a todos estos. Entonces, Jehú les hace entender que esto, siendo usado él, o siendo usados los ancianos y los ayos que cuidaban a estos 70, venía de parte de Dios, porque dice el 10, sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra. Por eso es que sea yo o sean ellos, esto se ha cumplido, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Y pues yo creo que nadie del pueblo le replicó porque no hay respuesta. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno. Cuando yo leí esto me acordé cuando Saúl, Dios le da una instrucción similar con los amalecitas, pero deja vivo al rey Agag y no destruye todo. Dios le había mandado que destruyera hasta los animales y todo. Y esto fue lo que causó que fuera desechado Saúl, ¿verdad? Entonces Dios estaba buscando en alguien que pone a Dios en esta posición y con tal autoridad y fuerza y respaldo de parte de Dios, pues una obediencia perfecta. Y sabemos que en el caso de Saúl no fue así y por ello y por consultar a la divina de Endor, Dios determinó primero desecharlo y después que él muriera. Pero aquí miramos que Jehú, yo por eso al principio leí que le dijo, perecerá toda la casa y todo varón, pues hasta ahorita está cumpliendo con eso. Hasta el último, hasta los sacerdotes, a los siervos, a todos, dice hasta que no quedó ninguno. 12. Luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores. Y aquí está lo que nos narraba Crónicas. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y tú dirás, a ver. No que no tenía hermanos Ocosías, rey de Judá, no decía la Biblia que bandas armadas de árabes los habían matado, no dijiste tú que sus tíos los mató su papá Joram. Sí, Crónicas nos dejó claro, y lo leímos, si quieres ahorita lo revisamos otra vez, es segundo de Crónicas, es 22:8. Dice, y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá, es esto que estamos viendo ahorita, y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías. Entonces estos que estamos viendo aquí descritos como hermanos de Ocosías eran sus sobrinos en realidad, hijos de sus hermanos. Pero te doy una comprobación más. La palabra en hebreo hermano es ak, A-K-J, ak. Y se traduce hermano, pero en un sentido muy amplio de relación, afinidad o parecido. Es decir, se puede traducir hermano, compañero, amigo, pariente, parte o prójimo. Todo esto porque el término ak es hermano, pero en el sentido amplio de relación, afinidad o parecido. Entonces, aquí se menciona como hermanos, pero ya Crónica nos aclaró que eran sobrinos. Y allá halló a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Otros que venían a ver a los parientes norteños, a los parientes impíos, pues también les costó la vida, aunque eran de Judá. Entonces él dijo, Jehú, prendedlos vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Entonces por eso en la casa de Ocosías era tan débil, y de eso se va a aprovechar Atalía. 15. Yéndose luego de allí, se encontró, bueno, antes de esto, recuerda que también la muerte de Ocosías y todo esto era de parte de Jehová. También estaba el juicio sobre el trono de Judá, ¿no? Y sobre la casa de David, en ese sentido, representado en Ocosías. Y no solo era el juicio contra Israel, aquí era juicio contra Israel y contra Judá. Por eso se cumplió todas estas cosas en Jehú. 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Este personaje pareciera que, pues, por como lo menciona, hay una mayor importancia, y sí la hay, pero no de antecedentes, sino más adelante.
Este Jonadab, hijo de Recab, en su momento lo estudiaremos, pero te lo menciono, está mencionado en Jeremías 35 como un ejemplo de obediencia de parte de Dios. Resulta que este Jonadab era un hombre, ahorita te doy su origen, que conocía, aunque no eran parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, habían vivido por muchos años con ellos. Ahorita te doy ese antecedente, y está bien interesante. Y el vivir con ellos había hecho que ellos se convirtieran en conocedores de la palabra y en expertos, escribas. Eran, ya te lo, insisto, ya te daré este antecedente, pero bueno, Jonadab, hijo de Recab, aparece mencionado como padre de los recabitas que están escritos en Jeremías 35. Allí en Jeremías 35, Dios pone a los recabitas como ejemplo de obediencia y diciendo, pues estos obedecieron una orden que les dio su padre Jonadab, y mi pueblo no es así, yo soy su padre y a mí no me obedecen, y estos obedecieron, por mucho tiempo han obedecido la orden de su padre. Te leo muy rápido porque es interesante este antecedente. Jeremías 35 dice el 6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Esta fue lo que les instruyó su padre. Por eso a veces los que no tomamos vino y nos abstenemos plenamente de esto, a veces nos dicen, es que eres recabita, ¿verdad? Pues no, pero sí obedecemos esto como parte de una santificación, de una limpieza delante de Dios, no por ser hijos de Recab, sino porque preferimos no participar de ello, porque en el vino hay disolución. Yo soy uno de ellos. Pero dice aquí, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. El 8 dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Y tampoco construían casa, eran nómadas. Esa era otra instrucción que les había dado. Por ejemplo, versículo 14 dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab. Todo esto lo leo para que veas que Jonadab era una persona celosa de guardar, de ser recto delante de Dios, de ser obediente, y era firme en ello. Y a su descendencia le enseñó. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no la han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Pero Dios reclama y dice, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Te leo ahora el 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y te leo finalmente 18 y 19. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, o sea, fueron un buen ejemplo, un buen testimonio en esto. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y tú dirás, no, pues estos habrán sido entonces a lo mejor levitas o alguna cosa así. Pues fíjate que no, porque Jonadab era hijo de Recab. Y vamos a ver quién era Recab. Y la referencia más clara está en primer libro de las Crónicas 2:55. ¿Qué crees? Que estos no eran del pueblo de Israel. En el capítulo 2 están narrados los descendientes de Judá. Entonces dirías, pues a lo mejor eran judíos. Pero no. Porque el último versículo de los de Judá, o sea, da a entender que ahí vivieron con ellos, dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes de Judá, porque hay Jabes de Galad, fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos, los cuales son los ceneos. Estos tres eran ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Entonces, estos de Recab y de Jonadab, que fueron ejemplo de obediencia, pues eran ceneos, no eran de Israel. ¿Quiénes eran los ceneos? Recordarás que eran una tribu nómada, y de hecho en Jueces, Jetro, suegro de Moisés, está mencionado que él era ceneo. Y recuerda que más adelante tanto Saúl, que los salva, les dice, váyanse de donde están los amalecitas porque voy a matarlos a todos, como David, tenían amistad con ellos y eran habitantes del Negev.
y el Negev está en Judá. Por eso es que están mencionados aquí dentro de Judá. Pero fíjate qué eran entonces estos tirateos, simeateos, ucateos, ceneos, estos hijos de Recab que eran familias de escribas de origen ceneo que vivían en Jabes de Judá o en el Negev. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, un ejemplo de obediencia en gente que, cumpliendo lo que dice en la ley de Dios, que el extranjero que habitara con ellos tenía que guardar la ley de Jehová, pues estos lo hicieron y resultó que fueron más obedientes que el propio pueblo. Y entonces todo esto te lo describo, cuando lleguemos a Jeremías seguramente que lo volveré a describir, para que tengas antecedente de quién era este Jonadab, hijo de Recab, que está aquí mencionado, y para que entiendas su carácter y por qué Jehú lo llamó y por qué Jonadab aceptó ir con él a continuar esta misión que Dios le había dado. Entonces ahora sí leemos, Segundo de Reyes 10, del 1 al 17, y vamos en el 15. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, ahora ya sabes quién es, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Jonadab también ya vimos que era un hombre celoso, y una familia celosa, y él hasta dio mandamiento a su familia, y fueron celosos de guardarlo, pues se juntaron dos celosos, porque Jehú expresa en su propio carácter, dice: tu corazón es como el mío, es recto como el mío, pues entonces ven conmigo, y le dice: y verás mi celo por Jehová. En este punto, tercera vez que miramos que Jehú estaba convencido que lo que estaba haciendo era algo bueno delante de Jehová, y que era celo por Jehová, era celo de matar a Joram y a Jezabel por sus fornicaciones y por sus hechicerías, era celo de parte de Jehová el cumplir, el destruir toda una casa que había pervertido a Israel, era celo el hacer todo esto. Ahí él lo dice: verás mi celo por Jehová. Insisto, es un rey del norte, y yo dije muy al principio en las clases algo de los reyes del norte, pero ahorita veremos, porque pareciera que no, que este rey va por buen camino. Lo pusieron pues en su carro, y así es, iba en buen camino, o va en buen camino. 17, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Entonces, ahora sí exterminó a todos los parientes, hijos, siervos y anexas. Muy bien, vamos a la séptima sección, porque no terminó ahí la cosa. Y él dijo: si he de exterminar la casa de Acab, también voy a exterminar la herencia espiritual de esta casa. Es herencia espiritual contaminada. Segundo de Reyes 10, del 18 al 28. Jehú destruye el culto a los sacerdotes y el templo de Baal. Vamos a leer entonces del 18 al 28. Y nos detenemos en el 28. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Veremos ahí actuando con astucia. Pero qué triste el pueblo que dicen: sí, un rey que también adora a Baal. Qué padre, nos tocó buen rey. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, júntenmelos a todos, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Para mí hasta es un sarcasmo esto, ¿no? El gran sacrificio que estaba a punto de haber ahí, harta sangre. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Ahora voy a exterminar la herencia corrupta espiritual que Acab y Jezabel dejaron en Israel. Seguía cumpliendo, haciendo cosas rectas delante de Dios. 20. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. No, pues miren, este cultote que organizó Jehú sí está buenísimo, pura carne, luz, sonido de lo bueno. Ahí sí, se llena de extremo a extremo ese tipo de lugares, ¿verdad? Pero una iglesia que habla palabra de Dios, muchas sillas vacías. Y dice,
22. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová. Estos pensaron: ay, si nos vaya a colar uno, ¿verdad? Pues no queremos aquí a esos. Pero en realidad Jehú estaba, y Jonadab, protegiendo a los siervos de Jehová, porque iba a ser esto una gran matanza, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. No perdonan a ninguno. Era contundente Jehú en cumplir esto. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y quedó como burla ese lugar, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Pues en el sentido espiritual eso era ese lugar, letrinas, eso era basura ese lugar. Entonces pues no descuadra que el templo de Baal ahora sea letrinas. Eso era lo que era ese lugar. Dice hasta hoy: y así exterminó Jehú a Baal de Israel. Esa herencia corrupta espiritual, esa contaminación, esas abominaciones que había traído Acab por medio de Jezabel desde Sidón, fue exterminado por Jehú en Israel. Destruyó por completo, que no quede ni un ídolo ni una piedra de este templo. Ahora son letrinas y todos los que adoraban a Baal están muertos. Qué contundente lo que hizo Jehú. Leí ahí hasta el 28. Y hasta aquí tú dirías: ¡wow! ¡Qué gran rey y qué gran siervo Jehú! Hasta este punto lo fue. Pero cuando de pronto lees el 29, a mí, así lo digo, se me rompió el corazón. Y ya lo sabía yo, porque yo había dicho que ningún rey de Israel había hecho lo recto finalmente delante de Dios. Y este casi lo logra. Pero tuvo una obediencia a esta misión, tuvo un celo por Jehová que él mismo expresó en esta misión, pero cuando se acabó la misión, cuando logró esto, su corazón no fue perfecto y sus obras no fueron rectas delante de Jehová. Porque vamos a leer octava sección, segundo de Reyes 10, del 29 al 36, el celo y la obediencia incompletas de Jehú. Leemos 29 al 36. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, ahí está descrito, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¡Ah, qué barbaridad! Y Jehová dijo a Jehú, porque Dios es justo: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos. ¿Qué fue esto recto que hizo? E hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Esta es la cuarta casa. Ya sabemos que fue desechada la de Jeroboam, la de Baasa, la de Acab o de Omri, y ahora está esta cuarta casa reinando, siendo ese primer rey Jehú. 4 generaciones estarán ahí, pero nada más 4, por haber obedecido esta misión que Dios le envió a hacer de exterminar esa casa. Pero pudo haber sido, como la descendencia de David, una herencia perpetua, una casa que permaneciera reinando en Israel, porque Dios miró un corazón perfecto en Jehú. Pero no fue así. Solo 4 generaciones. Dios premió esa obediencia que tuvo de inicio Jehú. Pero ya leímos que no se apartó de los pecados de Israel, que no se apartó del sacerdocio falso, de los becerros de oro, de los ídolos y de los dioses falsos que estaban desviando el pueblo de las 10 tribus del norte. Y el 31 complementa diciendo: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón. Es decir, cuando se trató de cumplir esa misión de exterminar
a Acab y su casa, entonces fue impetuoso y valiente y contundente y firme. Pero cuando se trató de sí mismo y de su casa, debió haber sido igual de impetuoso, igual de firme y contundente en decir, como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no lo fue así. Fue pronto para ejecutar la orden de Dios en el otro, pero no fue pronto para ejecutar los mandamientos de Dios en su propia vida. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Un celo y una obediencia incompleta en el corazón de Jehú. Y esto trajo consecuencias para Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. ¿Te acuerdas que te dije que Judá estaba rompiéndose con la separación de Libna? Pues ahora también el reino del norte empezaba a ser roto, cercenado, como dice aquí. Y los derrotó Hazael por todas las fronteras. Por eso Dios lo había ungido y levantado por rey de Siria, aunque fue un hombre cruel y un hombre sanguinario. Dios lo había levantado porque Dios sabía lo que iba a suceder en Israel. Y Dios tenía que castigar esta desobediencia. Y los derrotó Hazael por todas las fronteras. Y ahora sí les quitaron esos territorios como Ramot de Galaad y todas esas tribus, Rubén, Gad, Manasés. Ahora sí les quitaron esos territorios. Cuando que con David y con Salomón había permanecido el reino más extenso, más grande, había habido conquistas y había crecido y habían tenido casi toda la tierra prometida que Dios les había dado, ahora la empiezan a perder porque están lejos de Dios y de hacer la voluntad de Dios, y entonces pierdes la bendición que Dios te había dado. 33. Desde el Jordán hasta el nacimiento del sol, o sea, al oriente, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, o sea, territorios que habían conquistado muy al principio con Moisés, hasta Galaad y Basán. Todos esos primeros territorios, estas tres tribus, ¿qué pasó con ellos? Muchos han de haber huido hacia el occidente, a las otras tribus, muchos han de haber sido dispersados, muchos han de haber muerto. Perdieron todo el territorio oriental con los sirios. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, pues sí, muy valiente en la guerra y muy valiente para ejecutar la venganza de Jehová. Pero Dios le dijo a Josué que fuera también valiente y esforzado en guardar la ley de Dios. Esto es lo que le faltó a Jehú. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. Esto lo veremos más adelante, pero si quieres anotar, siguiente rey de Israel se llamó Joacás. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Estuvo un tiempo prolongado. En segundo de Reyes 10:16, Jehú le dijo a Jonadab: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. El título que usamos el día de hoy, precisamente lo tomé y queda hoy como esta enseñanza al final, de una cita que está en Gálatas 4:18 parte A, en el contexto de lo que estamos mirando aquí. Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Pero ¿hasta dónde llegó el celo de Jehú? Y dice esta cita, Gálatas 4:18a, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. Vamos a analizarla. Bueno es mostrar celo en lo bueno. Entonces es bueno ser celoso. Dios mismo es un Dios celoso. Caná, celoso, es un hombre. Y Dios es Dios celoso y el Espíritu nos anhela celosamente porque es un celo en lo bueno. Hay que ser celosos de lo bueno. El Señor busca un pueblo que sea celoso de buenas obras. Bueno es mostrar celo en lo bueno, no en lo malo. No seas celoso para lo malo, sino para lo bueno. Porque también la Biblia, especialmente en las cartas de Pablo, describe mucho de los celos, pero en el sentido malo. Celos que destruyen, celos que consumen, celos que dividen. Bueno es mostrar celo en lo bueno. Jehú mostró celo en lo bueno.
porque era bueno obedecer la orden de Dios. Pero esta cita dice al final, siempre. Esa es la parte que le falló a Jehú. Y esa es la parte que muchas veces también a nosotros nos falla o nos está fallando. Buscamos ser celosos delante de Dios en lo bueno y lo hacemos una vez o lo hacemos algunas veces, pero después dejamos de hacerlo. Señor, voy a orar, voy a ayunar, y lo cumplimos una vez y después no lo volvemos a hacer, porque lo habíamos hecho solo por una necesidad. Señor, estoy iniciando un negocio, te voy a dar las primicias porque quiero honrarte y deseo tu bendición, pero después de los demás frutos no vuelvo a diezmar, no traigo ofrenda voluntaria de acuerdo a lo que tú me has bendecido, porque yo ya di, fue mucho, ya, fue suficiente, y dejas de honrar al Señor. Es bueno mostrárselo en lo bueno, siempre. Esa es la parte que debemos tener, o las dos. Sé celoso para lo bueno y sé celoso para lo bueno siempre. Puse esos dos ejemplos, pero hay muchos ejemplos en los que nos olvidamos de hacerlo siempre. En Juan capítulo 2, versículos 13 al 17, miramos que Jesús fue celoso. Y este sí te lo voy a leer, mencioné algunos otros ejemplos. Juan 2, del 13 al 17 dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Firme, contundente, como Jehú había sido. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Pero el celo que el Señor Jesús tenía no era solo por la casa en el sentido de un templo. Estaban corrompiendo el templo y lo habían vuelto casa de mercado, casa de ladrones. Lo usaban nada más para vender, para comerciar. No venían a adorar a Jehová. Y eso causó celo en el Señor. Pero no era el celo solo de un templo, sino el celo de honrar al Padre y de guardar los mandamientos de Dios. ¿De dónde parte esta cita? El celo de tu casa me consume. Para que entendamos que nuestro celo, a diferencia de Jehú, tiene que ser completo y tiene que ser permanente, tiene que ser siempre. Esto viene del libro de los Salmos y fue David el que expresó estas palabras. En el Salmo 69, versículos 8 y 9, te voy a leer, dice, Salmo 69, 8 y 9, ahí les arriba que es un salmo de David. Dice versículo 8 y 9: Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. David pagó un precio, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Por mi celo por Jehová, por mi celo por guardar la palabra, por mi celo por hacerlo recto delante de Dios, aún he sido vituperado, aún he sido visto como extraño y desconocido, y ha caído sobre mí burla, vituperio. Si tú lees todo el Salmo, es lo que está rogando David, porque dice: Señor, se han levantado por todos lados contra mí, pero porque yo he sido celoso de tu presencia, de tu palabra, de tu nombre, de estar contigo y de obedecerte y de honrarte, Señor. Un celo verdadero, un celo completo. Porque este mismo salmo, si tú lees algunos otros versículos, te voy a leer dos, expresa que ese celo no solo estaba, al igual que con el Señor Jesucristo, en un azote de cuerdas o en volcar una mesa, o en el caso de Jehú, en exterminar, cumpliendo una misión de parte de Dios, sino era un celo que permanecía siempre en su vida. Y en el Salmo 69, en el versículo 13 dice: Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. En todo tiempo, en el tiempo de buscar a Dios, David buscaba a Dios. En el tiempo de orar, David oraba.
y levantaba su oración a Jehová. Pero yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad. Había una relación, había una comunión, había un celo de David en sí mismo de decir: yo debo ser celoso de esa casa que amo, de la presencia de Dios. Otro ejemplo, el versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Un celo por cumplir lo que Dios le había mandado a David como rey, pero un celo por tener una relación con Dios, aquí manifestado de dos formas: la oración y la alabanza. Alabaré yo el nombre de Dios. Esto fue, y lo pongo como ejemplo, a Jesucristo y a David, porque es lo que le faltó a Jehú. Jehú fue celoso en cumplir la misión, pero si hubiera sido celoso en guardar su relación con Dios, si hubiera mostrado celo en lo bueno siempre, porque bueno es alabar, porque bueno es buscar a Dios, porque bueno es orar, porque bueno es humillarse delante de Él, Jehú también habría quitado de Israel el pecado de Jeroboam y había destruido también a esos becerros de oro y habría matado o echado fuera a esos sacerdotes falsos. Pero no lo hizo así. No mostró ese celo siempre. El Salmo 119, versículo 139, dice lo siguiente: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Jehú tuvo ese celo de Dios contra la casa de Acab, y es algo similar a lo que está aquí escrito. Mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Eso Jehú lo vio y lo entendió. Estos, Acab y su descendencia y Jezabel, se olvidaron de tus palabras y entré en un celo. Eso fue lo que le pasó a Jehú, pero hasta ahí se quedó. Y el escritor del Salmo 119 no solamente se quedó allí, porque leímos otra vez, te leo en el 119, 139, mi celo me ha consumido, porque he visto, Señor, cómo se olvidan de tu palabra, mis enemigos se olvidan de tus palabras. Pero al igual que David, el escritor del Salmo 119, tenía un celo permanente, porque el Salmo 119, allá bajito, el 141, dice: pequeño soy yo y desechado, igual que David, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Yo también soy celoso de guardar mi relación contigo, igualito que David, igual que el Señor Jesús, de quien hablaremos también ahorita más adelante. En el 143 dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Este salmista, al igual que David y al igual que el Señor Jesús, mostrando el celo en lo bueno, pero siempre. A Jehú se le olvidaron los mandamientos de Dios y no fueron los mandamientos de Dios su delicia. Hablamos del celo, ahora vamos a hablar de la obediencia. Porque en 2 de Reyes 10, 30 y 31, Dios le dice a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, fuiste obediente, ¿verdad? Dice: e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Entonces, había obedecido, pero el 31 inmediatamente dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel. Al igual que su celo, que no fue permanente y no fue completo, no fue siempre, su obediencia igual. Tuvo una obediencia parcial, una obediencia incompleta, una obediencia que no fue permanente, porque cuando se acabó esa misión, él no obedeció y no cuidó la ley de Jehová y sus mandamientos. Segunda de Corintios 10, del 3 al 6. Aunque bueno, es el versículo 6 en realidad el que voy a usar. Segunda de Corintios 10, 6 dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este pasaje en el contexto, decía yo del 3 al 6, pues nos está hablando de la lucha que tenemos, ¿verdad? Que aunque vivimos en la carne, pues somos de Cristo
y debemos ser espirituales y no militamos según la carne y tenemos armas de parte de Dios que no son carnales, no es lucha contra sangre y carne, porque dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas y aún en nosotros, en la lucha en nuestra mente, en nuestra alma, derribar argumentos, derribar altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y bien importante, dice, llevando cautivo todo pensamiento, empezando por el nuestro, a la obediencia a Cristo. Y eso nos permitirá entonces, si tú derribas argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, destruyes esas fortalezas y llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entonces puedes estar pronto para castigar toda desobediencia, porque tu obediencia es perfecta, es madura delante de Dios. Pero miramos que no fue el caso precisamente de Jehú. Él fue pronto para castigar la desobediencia del otro, pero él no procuró una obediencia perfecta en él. Esto evidentemente te remonta o te remite a lo que está escrito en los evangelios, en Mateo, en Lucas. Leemos Mateo 7, del 3 al 5. Y con respecto a lo que nos enseñó el Señor Jesús, aquí habla de no juzgar. Mateo 7, del 3 al 5. Pero miramos que aquí dice un par de preguntas que hace el Señor. Y eso es lo que le pasó a Jehú. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Es verdad todo lo que estaba mal en Israel y con Acab y su casa? Sí. Pero dice, ¿y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Jehú no miró que él no guardaba la ley. Jehú no miró que en Israel se seguía practicando el pecado de Jeroboam. Dice el versículo 4 aquí, Mateo 7:4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí está hablando entonces el Señor también de una obediencia completa y permanente, ¿verdad? Podemos con la palabra de Dios amonestar, podemos exhortar, podemos corregir muchas cosas, pero los primeros que deben ser amonestados, exhortados y corregidos por la palabra somos nosotros mismos. ¿Cómo podrás ayudar a otro? ¿Cómo podrás exhortar a otro? ¿Cómo podrás castigar y ser pronto para castigar toda desobediencia si tienes la vista nublada con tus propias desobediencias? Necesita uno aprender a ser obediente y entonces, dice aquí, podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Jesús nos da ejemplo de obediencia perfecta. Por eso es que debemos estar en Jesucristo y buscar a Jesucristo, porque en Él, con su Espíritu, con la palabra de Dios, Él es la palabra, Él es el verbo de Dios, podemos entonces llegar a esta madurez que leíamos en 2 de Corintios. Te leo los dos ejemplos más claros, más conocidos de la obediencia de Jesucristo, que es la obediencia que debemos buscar. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y yo añadiría, aunque no está así escrito en Gálatas, bueno es mostrar obediencia en lo bueno siempre. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, nota, como nosotros, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte fue obediente el Señor Jesús. Hebreos 5, 8 y 9 lo deja aún más claro. Te lo leo también. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es la parte que Jehú le faltó. Jehú, mirando el ejemplo de Israel, nación que él ahora gobernaría o reinaría sobre ella, mirando todo lo que Dios había hecho, mirando el castigo sobre una casa que había desobedecido, y aquí ya no quiero hablar de la casa de Acab, quiero hablar de la de Jeroboam. ¿Cómo pudo haber seguido practicando el pecado de Jeroboam si él vio que, igual que la de Acab, la casa de Jeroboam fue desechada y la casa de Baasa fue desechada por lo mismo?
por seguir en los pecados de Jeroboam. ¿Cómo es posible que estuviera tan comprometido con exterminar una casa por estar fuera de la voluntad de Dios y él estar fuera de la voluntad de Dios? Él no aprendió en toda la experiencia, en todo lo que padeció, en todo lo que vivió, aún en lo que vio, porque él fue general ahí pegado a Acab. Y no fue perfeccionado el corazón de Jehú. Y habiendo sido perfeccionado, Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación, pero dice, para todos los que le obedecen. Dios quiere que mostremos celo en lo bueno siempre, pero también obediencia en lo bueno siempre. Esta es quizá la lección principal que nos deja el caso de el rey, ahora rey Jehú en Israel. Qué cerca estuvo, pero no lo logró. Que nosotros no nos quedemos cerca. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, para que logremos vencer, derribar todo argumento, altivez, que se levanta contra tu conocimiento en nuestras vidas y llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia, a la obediencia a Cristo, para que entonces, Señor, hayes en nosotros no un celo parcial e incompleto, no una obediencia que no permaneció, sino hayes en nosotros un celo por lo bueno y una obediencia en lo bueno siempre. Que Dios te bendiga. Queda de tarea segundo libro de los Reyes, capítulo 11 y 12. Veremos el caso de Atalía y de Joás, el rey niño. Segundo de Reyes 11 y 12, y tiene su complemento en segundo libro de las Crónicas 22 del 10 al 12 y los capítulos 23 y 24. O sea, el finalito del 22 y todo el 23 y 24. Repito, segundo de Reyes 11 y 12 y segundo de Crónicas 22 del 10 al 12 y 23 y 24. Muy bien, pues con esto terminamos. Vamos a los textos de aprendizaje. Estamos en Isaías, en esta cita que nos habla, palabra profética con respecto a Jesucristo como el Mesías, y aprendemos lo que está escrito ahí en Isaías 9:6. Iniciamos con esta cita. Ponte de pie y todos juntos repetimos. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Amén. Todo esto se ha cumplido en Jesucristo. Él es admirable, Él es nuestro consejero, Él es el Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Este es Jesucristo. Amén. Y repasamos la cita de Proverbios 6, 16 al 19, la lista de cosas que Dios abomina y aborrece que no debemos practicar. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Regresamos a Isaías y de ahí vamos a estar aprendiendo muchas citas. Tiene mucho que aprender este libro profético. Vamos al capítulo 35. Isaías 35, 3 y 4. Estas son la cita nueva de aprendizaje. La leemos. Isaías 35, 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías 35, 3 y 4. Amén. Seamos fortalecidos en esta palabra. Queda de tarea Isaías 35, 3 y 4, de repaso Isaías 9, 6 y los capítulos de Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas que ya fueron mencionados. El Señor te bendiga y todo esto nos ayude a seguir perfeccionándonos en el Señor y perfeccionando nuestro camino en santidad y en temor delante de Dios. Que el Señor te bendiga y sea todo esto de edificación para su iglesia. Le damos la gloria al Señor y las gracias en el nombre de Jesús. Amén.